A mí como espectador me gusta dejarme llevar por la pintura en sí, que mis ojos se sorprendan al ver tal perfección, asombrarme y hacerme preguntas como ¿cuánto tiempo le llevó a pintarla? ¿Cómo le hizo para lograr esa iluminación? Tratar de remontarme a ese día, en esa escena en particular, sentir los rayos del sol y poder ver cómo estos rebotaban en los elementos de la pintura. En fin, apegándome 100% a lo sensible. Eso es lo que experimento cuando puedo apreciar la pintura de Vermeer. Pienso que se ha demeritado su magistral técnica cuando se argumenta que en la mayoría de sus pinturas hacía uso de una cámara oscura para lograr esos efectos en lugar del uso directo de su vista. Incluso llegaban a especular que sus pinturas eran de un estilo más abstracto porque no reproducían la realidad tal como es, sino tal como él la veía, entendiendo que lo abstracto se refiere a que el artista abstrae de la realidad los elementos que a él interesan y los plasma en el lienzo con su propia interpretación. Así que estaríamos hablando que además de ser abstracto, también hacía uso de un elemento ajeno a su sentido de la vista para interpretar la realidad. Entonces, ¿qué clase de estilo pintaba? Nunca tendrán la certeza al 100%, así que me quedo con mi percepción sensible y con la admiración de que Vermeer poseía una habilidad incomparable que por mérito propio pintaba así, sin la ayuda de agentes externos. Y por si esto fuera poco, también están los que dudan en considerar su pintura barroca, debido a que, como sabemos, este periodo se caracterizaba por lo fuerte y dramático en el uso de la luz y la sombra, y la obra de Vermeer se considera con un aire casi cristalino, limpio, depurado, a diferencia del barroco común. Después de hacer que Vermeer se revuelca en su tumba, a mí en lo particular me impresionan dos pinturas, bueno, tres, y ya verán el porqué. La lechera, el astrónomo y el geógrafo. Cada que las admiro quedo fascinado con esa técnica, esa atención al detalle, y una cosa muy diferente es tener el conocimiento y habilidad de combinar colores, y otra muy diferente es aplicarlos al lienzo de forma tal que cuando ves la pintura incluso tengas la sensación de las texturas, y eso es lo que lograba Vermeer. Comencemos con la lechera. Es una pintura de apenas 45 por 41 centímetros, pequeña en tamaño pero colosal en técnica. Hay que resaltar que en las obras de Vermeer hay un aspecto muy positivo, y es la forma en la que representaba a la mujer de la época, siendo específicos a las empleadas domésticas, porque las retrataba realmente como eran, llenas de virtudes, habilidosas, llenas de orgullo y entrega a las tareas que estaban realizando. A diferencia de Gerard Dow, contemporáneo de Vermeer, quien también dominaba la técnica de la luz y sombra de una manera magistral, él gustaba de crear estos efectos pero de manera artificial, en su mayoría con la presencia de la luz de una vela. Vermeer, en cambio, prefería la luz natural, por eso vemos que en sus pinturas los personajes aparecen siempre al lado de una ventana, e invariablemente la ventana está pintada del lado izquierdo. Y en la lechera, esta no es la excepción, que aunque no está abierta la ventana, deja entrar de una manera perfecta y natural la luz, y esto lo vemos reflejado en esa manera de emplear el color amarillo y el azul ultramar que gustaba mucho de usarlo en sus pinturas. Ese fondo con la pared desgastada y donde apreciamos apenas esos pocos azulejos en su base, cuenta con los elementos necesarios para transportarnos a ese espacio específico. Una cocina humilde con una cesta de mimbre colgada y algunos clavos solitarios que sostenían algunos utensilios, pero que de manera muy prudente Vermeer los omite para darle ese impacto visual a la lechera y a los colores de su atuendo. La mesa es un manjar visual completamente diferente. Sin ser irreverente con la pintura, puedo pasar todo el tiempo admirando esa sección únicamente. Es tan armoniosa que solo el manejo de la luz y sombra dan otra óptica a la escena, porque no es la misma proyección que da la luz que en la mesa, al estar situada justo por debajo de la ventana y pegada a la pared. Ahí divide perfectamente la luz que rebota en los puntos exactos de los elementos que hay sobre la mesa. El dramático contraste de la cesta de pan y el pan que están en ella cobran su protagonismo gracias a la jarra que hay detrás. Y quiero detenerme en la leche que se vierte. Ese elemento para mí y a mi gusto es el que le da la magia a la pintura. La manera en que la vierte la lechera, el cuidado que le pone al hacerlo. Es de mañana y la leche es un producto indispensable en el desayuno, y uno puede apreciar el cuidado con el que lo hace. Vermeer logra algo espectacular y se puede apreciar la cremosidad de la leche, logra el movimiento descendente de este líquido y hace que se una la jarra de barro con el recipiente también de barro bellamente trabajados. Hay una armonía, una pureza, un cuidado en la tarea que está haciendo esta mujer, que la hacen casi ritualista, y es por estas características que algunos historiadores le han encontrado un sentido a la acción comparándola con la Última Cena. Yo no lo veo así.
Para mí esta pintura es un deleite visual, un regalo de Vermeer a los sentidos que en un momento se hayan confundidos porque todos quieran experimentarla al mismo tiempo. Todos nosotros tenemos la capacidad de reaccionar de una manera 100% emotiva a una pintura. Podemos conectar nuestras fibras más sensibles ante una pieza bellamente lograda y solamente vincular nuestras emociones a ella. Pero también tenemos la capacidad de análisis, aunque entre comillas no sepamos nada de arte. Y no hay que demeritar nuestra experiencia a priori. Yo sé que cuando decimos, aunque yo no sé nada de arte, lo decimos con humildad, que no acudimos a una academia de bellas artes o estudiamos historia del arte, y sin demeritar tampoco a los que sí tienen estos estudios, porque a veces es indispensable que nos ayuden a identificar y a entender ciertos elementos. Todos tenemos la capacidad de poner a un lado nuestra sensibilidad por un instante para sacar ese espectador analítico que aprecia la técnica, que ve los detalles en la pintura, los elementos que el artista cuidadosamente plasmó en el lienzo para darle sentido al todo. Después de este paréntesis, este es el astrónomo. Nos encontramos frente a una pintura llena de elementos específicos de la profesión que ejerce el personaje, que no estamos familiarizados con ellos y requieren nuestra total atención, y es necesario conocerlos para que la pintura se convierta en toda una experiencia. Así que a diferencia de la lechera, vamos a cambiar el chip y a tratar de entender esta pintura con todos los elementos que nos ofrece. No podemos aventurarnos a adivinar detalles que aparecen en la pintura, y los estudiosos ahora sí se encargan de acercarnos a ellos, cosa que agradecemos. Antes de empezar hay que destacar la existencia de otra pintura. Si recuerdan, al principio mencioné que me gustaban dos, bueno, tres, y que ya verían el porqué. Y es que esta tercera está estrechamente vinculada con el astrónomo porque fue pintada a la par de esta, y es el geógrafo, también de Vermeer. Ambas están vinculadas al estudio de la ciencia y son dos de las tres únicas obras de Vermeer que están fechadas, ambas en 1669. Y aunque sí se puede estudiar una sin la otra, el hacer constantes referencias parece apropiado porque se dice fueron pintadas para estar juntas. Comencemos apreciando lo evidente. Al igual que la lechera, son también dos óleos pequeños en tamaño. El astrónomo mide 51 por 41 centímetros y el geógrafo mide 53 por 47 centímetros. Vemos a los dos científicos ocupados en sus respectivas tareas, ejerciéndolas. Los dos personajes, viéndolos a detalle, no se parecen, aunque se dice es el mismo en las dos pinturas, pero al no tener ninguna información fidedigna que date de la época, con muchas dudas al respecto, los historiadores han optado por decir que se trata de Anton van Leeuw, porque además de ser un hombre de ciencia, fue amigo de Vermeer en Delft, la ciudad holandesa donde radicaban. Nuevamente vemos las ventanas situadas en el lado izquierdo, características de Vermeer, y que usaba para mostrarnos esa maestría en el uso de la luz. Aunque en el astrónomo nos regala esa suerte de vidriera policromada que apenas se asoma, en el geógrafo nos regala esa cortina con su ya hermoso uso del azul ultramar. Podríamos decir que el estudio es el mismo, y a mi parecer, por la forma en la que proyecta la luz del sol, el geógrafo está trabajando a una hora temprana, mientras que el astrónomo lo hace ya casi en el ocaso. En ambas mesas vemos un mantel pintados en diferentes tonalidades que se encuentran en primer plano, eliminando el espacio bajo la mesa, tanto que en el astrónomo no podemos ver el suelo, solo la parte inferior del muro a través de los recovecos de la silla en el costado derecho. Pero aquí hay un detalle, y es solo una conjetura mía que quiero compartir con ustedes. Si vemos la lechera y el geógrafo juntas, ¿notan alguna similitud? Ahí les va una ayudita. Se parecen las paredes, ¿verdad? Ya cuando veo las ventanas que son diferentes me rompe un poco la ilusión, pero si todos tienen derecho a sacar sus conclusiones, ¿por qué yo no? Pero ¿qué tal si Vermeer utilizó el mismo espacio para representar diferentes escenas? A mí me gusta pensar que sí lo hizo. Y aquí es donde agradecemos el estudio de los historiadores que nos ayudan identificando de una manera más detallada los objetos que aparecen en la pintura. El libro abierto, el globo celeste y el astrolabio. ¿Y qué es un astrolabio? Es un instrumento astronómico que permite determinar la posición y altura de las estrellas en el cielo. Ok, detrás de este astrolabio hay unos libros. El que está abierto sobre la mesa se ha identificado como Sobre la astronomía y la geografía de 1621. En la página izquierda aparece un astrolabio similar al que está debajo del globo celeste. La página abierta está en una sección que comienza con una breve discusión sobre los orígenes de la astronomía. En el globo celeste sobre la mesa y sobre el cual el astrónomo extiende su mano, se alcanzan a detallar algunas constelaciones que son la Osa Mayor en la izquierda, el Dragón y Hércules en el centro y la Lira en la derecha. Y en el geógrafo no podía faltar otro globo, solo que esta vez terráqueo, y lo sitúa sobre el mueble. Un detalle importante es que mencioné que estas dos pinturas son de las únicas tres de la obra de Vermeer que están fechadas, y en esta del geógrafo vemos su nombre y fecha del lado derecho del mueble sobre la pared, y en el astrónomo la vemos sobre el mismo mueble. Y para terminar, en la pared a la derecha del astrónomo encontramos un cuadro que vincula también las dos pinturas. Este ha sido identificado como el hallazgo de Moisés, que en la tradición judio-cristiana Moisés es considerado el más antiguo
geógrafo por liderar al pueblo hebreo durante su exilio por el desierto, y era visto como el santo patrono de aquel tipo de ciencia que no buscaba el conocimiento a través de la observación y el experimento, sino en la atenta lectura de los textos antiguos, además de considerar que el nacimiento de Moisés fue precedido por un evento astronómico. Esto ha llevado a algunos a considerar que esta pintura también representa la comunión entre religión y ciencia. La lechera se encuentra en el Museo Rijks de Ámsterdam, el geógrafo se encuentra en el Museo de Arte Stiedel en Frankfurt del Meno, Alemania, mientras que el astrónomo le perteneció a los Rothschild, después estuvo a punto de pertenecer a la colección privada de Hitler cuando la hurtaron. Fue entregada a los Rothschild otra vez, pero la adquirió después el gobierno francés. Uf, qué alivio. Y ahora descansa en el Museo del Louvre en París, que con tristeza ya ha sido mancillada porque los nazis estamparon una pequeña esvástica negra en la parte posterior del lienzo. ¿Qué les parecen estas obras de arte? Fascinantes, ¿verdad? Cada vez que admiro la lechera no puedo evitar la sensación de serenidad que me transmite, no puedo impedir que mi imaginación vuele y se pregunte cómo sería el paisaje si me asomara por la ventana. Y cada vez que admiro al astrónomo y el geógrafo, no puedo evitar el asombro que me causa su atención al detalle, la manera tan audaz de manejar el color y la maestría en el manejo de la luz, el cuidado que ponía cada elemento para situarlo en el lugar correcto. No cabe duda que el estar frente a la obra de Vermeer es toda una experiencia en todo sentido. Satisface cualquier exigencia y nos deja sin duda con la boca abierta. ¿A ustedes qué les hace sentir? ¿Qué les transmite? Espero les haya gustado el video. Si me regalan un like y se suscriben, lo agradezco al igual que el favor de su atención. Y ya saben, nos vemos el siguiente.